noviembre se inició un procedimiento de inspección. ¿Vale? Luego, en el 13 de abril del 2016, se supone que se aportó, se analizó, se le hizo un requerimiento y se le aportó a la agencia tributaria la siguiente documentación. Documentación analizada por la agencia tributaria. Pues tenemos, por un lado, extractos bancarios que aparecen 5.000 y 10.000 que no aparecen en el libro. 5.000 y 10.000, ¿vale? Que no aparecen en la contabilidad. No aparecen en el libro, en la contabilidad de la empresa. Y luego, por otro lado, tenemos una factura recibida, ¿vale? Por Pascual Salazar. Pascual Salazar. ¿Vale? Por Pascual Salazar. Por un importe de 80.000 euros. 80.000 euros. Que no existe justificante de pago. No justificante de pago. ¿Vale? Vale. Ahora, por otro lado, si os acordáis, ¿vale? Se supone que también el 13 de abril, la hermana de Pascual Salazar, que era la administradora de Sontime, ¿vale? Que era Antonia Salazar, ¿vale? Que era la administradora de la empresa. Sontime S.A. ¿Vale? Justifica las siguientes operaciones. Justifica las siguientes operaciones. Por un lado, tenemos un abono de 5.000 y 10.000 que son pagos anticipados. Tenemos un abono de 5.000 y por otro lado de 10.000 que dice que son pagos anticipados. Luego, por otro lado, teníamos 80.000 que es un pago en efectivo. 80.000 que era un pago en efectivo. Vale. Lo demás lo vamos a dejar para hacer esto, no me interesa. Y luego teníamos por último el 6 de marzo. Aquí el 6 de marzo. Teníamos por un lado una liquidación de 80.000 euros. Liquidación de 80.000 euros, ¿vale? A ingresar. Que procede de la regularización. ¿Vale? Bueno, aquí se me olvidó poner que es importante. Se inicia el procedimiento sancionador con respecto al cuarto trimestre del IVA del 2014, que salía una devolución de 50.000. Bueno, pues ya con esto podemos hacer el supuesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, aquí pasó lo siguiente. En su momento se inició un procedimiento de inspección del cuarto trimestre del IVA del 2014, que salía una devolución de 50.000 euros. Le hicieron un requerimiento y Sontime aportó la siguiente documentación. De la documentación se extrajo la siguiente información. Que había, en el extracto bancario, había 5.000 y 10.000 euros que no aparecen en los libros, quiere decir que no están contabilizados en la contabilidad. Y por otro lado había una factura recibida de Pascual Salazar. Pascual Salazar, creo que, me parece, si no recuerdo mal, tenía un bar, que iba por módulo, si os acordáis. Y había emitido una factura a la empresa de 80.000 euros, ¿vale? Y no aparecía el justificante de pago. O sea, el justificante de esos 80.000 euros no aparecía, ¿vale? Luego, el 13 de abril, por otro lado, Antonio Salazar, que es la administradora de Sontime, justifica las siguientes operaciones.
dice que existe un abono de 5.000 euros que son pagos anticipados, ¿vale? Pero no aparece ninguna factura, solamente aparecen unos pagos anticipados. Y por otro lado, tenéis 80.000 euros de un pago en efectivo, ¿vale? Si os acordáis, llegamos a la conclusión de que la factura, existía una probabilidad muy alta de que la factura que había emitido Pascual Salazar era falsa. ¿Por qué? Porque iba por módulos, ¿vale? Y existía una relación entre la administradora y Pascual Salazar, el dueño del bar que iba por módulos. Por lo tanto, existía un riesgo muy alto, ¿vale?, de que esa factura fuera falsa, ¿vale? Si os acordáis. Y ahora te está diciendo aquí preguntas sobre esta situación. ¿Qué dice? La primera cuestión que plantea aquí. Dice, tipifique y califique las infracciones cometidas por don Pascual Salazar y por Sometime S.A. determine el importe de la sanción. Vale, pues empezamos por Pascual Salazar. Pascual Salazar es el dueño del bar, que se supone que ha emitido a la sociedad una factura, ¿vale? Ha emitido a la sociedad una factura por 80.000 euros. En principio, ya hemos llegado a la conclusión de que no existe justificante de pago. Quiere decir que esa factura parece ser que es falsa, ¿vale? Es falsa. Entonces, ¿qué infracción, digamos, se le asignaría a Pascual Salazar? Pascual Salazar. ¿Qué infracción se le asignaría a Pascual Salazar? ¿Qué infracción? Se supone que ha emitido, ya llegamos a la conclusión, esto viene de atrás, ¿vale? Ya llegamos a la conclusión de que como existía una relación tal y cual entre la hermana, la administradora que era la hermana de la sociedad y esta persona que tenía un bar que iba por módulo, pues la Inspección de Hacienda había considerado que existía un riesgo muy alto de que esa factura fue falsa. Por lo tanto, como no existe justificante de pago, se entiende que es una factura falsa, ¿vale? Que realmente no se ha producido la operación. Por lo tanto, estamos ante una emisión de una factura falsa. ¿En qué artículo de la Ley General Tributaria, ¿vale?, se supone que se encuadra la emisión de factura falsa? ¿Os acordáis o no? ¿Os acordáis o no? ¿Sí o no? Artículo 201 de la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. ¿Vale? Se supone que ha emitido emisión de factura falsa. Según el artículo 201, estamos hablando de infracción muy grave. Muy grave, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que ir al artículo 201 y ver cómo se sanciona, ¿vale?, este tipo de infracción. Si te va al artículo 201, ¿vale?, se supone que sería la sanción mínima es del 75%, sanción mínima, es del 75% de la facturación falsa, que la base de la sanción, en este caso es la factura falsa, que serían 80.000 euros. Por lo tanto, el 75% sobre los 80.000, se supone que eso serían 60.000 euros. ¿Vale? Vale. El artículo 6, en este caso, el artículo 201, por emitir facturas falsas, infracción muy grave. Esto se gradúa, digamos, si existe, digamos, no comisión repetida, anomalías sustanciales en la contabilidad. Vamos a ver si existen anomalías sustanciales en la contabilidad, en este caso, ¿vale? Pues eso es lo que vemos, ¿vale? Se graduarán por anomalías sustanciales en la contabilidad. Vale, vamos a ver si existen anomalías sustanciales. En este caso, la única información que tenemos es la factura recibida de 80.000 euros, no tenemos más información. Por lo tanto, si nosotros calculamos el porcentaje, serían 80.000 sobre los 80.000, no tenemos más información, se lo multiplicamos por 100 y se supone que sería el 100%. Por lo tanto, se supone que existen anomalías sustanciales en la facturación. ¿Sí? Por la información que nosotros en principio tenemos.
¿vale? Al ser mayor al 20%, se supone que existen anomalías sustanciales, ¿vale? En la contabilidad. Existen anomalías sustanciales. Vale, ahora, si existen anomalías sustanciales, ¿qué pasa en este caso? Pues sí, que se incrementa la sanción. ¿En cuánto se incrementa la sanción en este caso, según el artículo este? En el 100%. Por lo tanto, la sanción se incrementaría en el 100%. ¿Vale? Por lo tanto, sería, por un lado, sería 60.000 más el 100% de 60.000. Estamos hablando que la sanción sería 120.000. ¿Vale? Por otro lado, si se dan las condiciones, se puede reducir, por lo tanto en un 25%. Por lo tanto, la sanción reducida sería del 25% sobre los 120.000. ¿Vale? Se supone que eso serían 30.000. Por lo tanto, la sanción a pagar en este caso, la sanción serían 120 menos 30.000, serían 90.000. Bueno, pues esto sería en este caso Pascual Salazar. ¿Vale? Ya de Pascual Salazar en principio no tenemos más información. Ha cometido la infracción del artículo 101 por emitir facturas falsas. ¿Vale? Ahora, nos vamos a la empresa Somtime, que sí es verdad que ha cometido una serie de infracciones. Vale, pues nos vamos ahora a la empresa. La empresa. Vamos viendo cosas. En principio, bueno, se pueden apreciar varias infracciones. Primero, como consecuencia de la factura, esta de aquí que es falsa, él se ha deducido, ¿vale? Se ha deducido a soportado, ¿vale? Por lo tanto, se ha emitido una factura falsa, por lo tanto, habrá cumplido una infracción, porque evidentemente ya no van a salir la devolución, no van a ser 50.000 euros, ya van a ser una liquidación de 80.000 euros, ¿vale? Luego, por otro lado, con respecto a los pagos estos anticipados, ¿vale? Se supone que no ha emitido factura, cuando la ley de facturación te obliga a emitir facturas cuando se supone que se recibe, que se hacen los pagos anticipados. No hay facturación por ningún sitio. Y luego, más cosas que tengamos por aquí. También, el pago en efectivo. Se ha incurrido también en la ley, se ha incurrido también en una infracción con respecto a la ley de blanqueo de capitales. Ya sabéis que actualmente no se puede pagar en efectivo más de 2.500 euros si dentro de la operación interviene un empresario o un profesional. ¿Vale? Vale, pues eso es lo que en principio tenemos aquí. Vale, pues vamos a ir desglosando cada una de ellas. Pues empezamos por la primera. La infracción del artículo 194, que sería una devolución indebida. Artículo 194 de la Ley General Tributaria. Aquí una devolución de 50.000 euros, ¿vale? Por tanto tenemos una devolución indebida. ¿Vale? Porque en realidad tiene que pagar 80.000 euros y él ha pedido una devolución que no es la que le corresponde. ¿Vale? Entonces, ¿os acordáis del artículo 194 o no? ¿Os acordáis de la sanción? Vale, pues la sanción, según el artículo 194, era el 15% sobre la devolución, que en este caso son 50.000 euros. El 15% de 50.000 son 7.500. Vale, luego, tenemos una reducción, si se paga dentro del plazo, etcétera, etcétera, tenemos una reducción del 25%. Reducción del 25%. Pues sería el 25% por 7.500, se supone que eso sería 1.875. Por lo tanto, la sanción total a pagar, pues sería la diferencia, 7.500 menos 1.875. En total sale a pagar
5.625 o 5.000, no, mejor dicho, 5.625, 5.625, ¿vale? ¿Sí? Vale, ahora, esa sería la primera. Siguiente infracción que ha cometido. El artículo 191 de la Ley General Tributaria, porque sale a pagar 80.000 euros en la liquidación, que es lo que él debería haber ingresado, ¿vale? Por lo tanto, por el artículo 191 de la Ley General Tributaria. ¿Os acordáis del 191 o no? ¿Sí o no? Vale. Pues bueno, aquí, sanción mínima. La sanción mínima sería lo que debería haber pagado. Debería haber ingresado, en vez de haber pedido la devolución de 50.000 euros, ¿vale? Como consecuencia de haber emitido factura falsa, debería de haber liquidado, de haber pagado a Hacienda 80.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, la sanción mínima sería el importe que debería haber ingresado. Por lo tanto, son 80.000 euros, ¿vale? Vale. El artículo 191, si acordáis, se graduaba, ¿vale? Por lo tanto, graduación según comisión repetida de la infracción y perjuicio económico. Vale, con respecto a la primera, la comisión repetida, en principio el supuesto no te dice nada. Si te hubiera dado que durante los 4 años anteriores se ha cometido infracciones de la misma naturaleza, estaríamos hablando de otra cosa, pero aquí no te está dando información. Solamente lo único que podemos decir es con respecto al perjuicio económico, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a ver si existe perjuicio económico. Pues vemos si existe perjuicio económico. Vale, ¿existe perjuicio económico? Pues bueno, lo que se supone que se debe haber ingresado son 80.000 euros, ¿vale? Sobre el total de facturación. No tenemos más información, solo tenemos 80.000 nada más, no hay más. Por lo tanto sería 80.000, que es la base, sobre 80.000, ¿vale? Y lo multiplicamos por 100. Por lo tanto sería el 100%, ¿vale? Por lo tanto, si es el 100%, ¿a qué tramo, en cuánto se incrementaría la sanción? ¿Os acordáis, no? En un 25%, ¿vale? Está por encima del 75%, por lo tanto se incrementaría en un 25%, ¿sí? Vale. Entonces, según esto, la sanción, los mínimos son 80.000 euros. Se produce un incremento del 25%. Estamos hablando de 20.000. Por lo tanto, la sanción sería 100.000. Ahora, si se dan las condiciones y se paga dentro del plazo, tendríamos una reducción del 25%. 25% sobre los 100.000 serían 25.000. Por lo tanto, la sanción reducida serían 75.000. ¿Vale? Según el artículo 191. ¿Sí? Vale. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos aquí? Pues ahora tenemos lo siguiente, ¿vale? Se supone que aquí, de estos pagos anticipados que le han hecho a ella en su cuenta, ¿vale? No ha emitido factura. Como no ha emitido factura, ¿vale? Debería haber emitido factura, porque la ley de facturación te dice que cuando tú recibes un pago anticipado, ¿vale? Se supone que tienes que emitir factura. Ella no ha emitido factura. Por lo tanto, está cometiendo una infracción igual que Pascual Salazar del artículo 201, por no haber emitido factura. Artículo 101 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? No emite facturas de los pagos anticipados. Para ella esto se supone que es un cobro de los pagos anticipados, ¿vale? Por lo tanto, en este caso sería una infracción también, igual que la otra,
sería una infracción del, en este caso, por importe, si la base de la sanción serían 10 más 5, ¿vale? Y sobre eso se le aplicaría el 30%, ¿vale? Entonces sería sanción, pero el 30% no, el 2%, del 2% sobre los 15.000, ¿vale? El 2% sobre 15.000. Eso está en el artículo 201. Se supone que sería el 2% de 15.000 serían 300 euros. 300 euros, ¿vale? Ahora, vemos si existe graduación por anomalías sustanciales en la contabilidad. Anomalías sustanciales en la contabilidad. Vale. En principio nosotros de la facturación de la sociedad tenemos por un lado solamente 80.000 y por otro lado 5 y 10.000. De la parte que se supone que no se han emitido facturas, ¿vale? Son de 5.000 y 10.000. Por lo tanto sería 15.000 dividido entre 90 y 5.000. ¿Vale? Se supone que esto saldría un importe del inferior al 20%. Por lo tanto, no existe anomalía sustancial en la contabilidad. Solamente se aplicaría el 2% sobre los 300. Luego, si se dan las condiciones, se aplicarían una reducción del 25%. ¿Vale? Se reduce el 25% sobre los 300, que serían 75. Por lo tanto, el total pues sería la diferencia. La sanción reducida sería 300 menos 75. 225. Eso es lo que tendría que pagar de sanción, ¿vale? Y luego nos falta otra, que no viene regular en la ley general tributaria, viene regular en la ley de blanqueo de capitales, ¿vale? Que también se podría comentar en este caso, que es la ley 7/2012, ¿vale? Vale. Y por último, ha cometido otra infracción, ¿vale? Infracción de la ley 7/2012, blanqueo de capitales. Ya sabéis que actualmente no se pueden pagar en efectivo cantidades superiores a 2.500 euros, siempre que en la operación intervenga alguna de las partes, sea un empresario o profesional, ¿vale? Aquí en este caso está pagando 80.000 euros, que lo dice el problema, 80.000 euros en efectivo, ¿vale? Se supone que está pagando 80.000 euros en efectivo. ¿Qué pasa? Pues que está haciendo un pago en efectivo de 80.000 euros. Como es mayor a 2.500 euros, ¿vale? Pues supone que está en infracción, ¿vale? Según la ley de blanqueo de capitales, en este caso esto se sanciona con un 25%, la sanción sería de un 25%, ¿vale? Sobre la base. ¿Cuál sería la base de la sanción en este caso? Pues sería el 25% por 80.000, que es lo que se paga en efectivo, menos 2.500, que es la parte que se supone que sí que se podría pagar en efectivo. Sería sobre los 77.500, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues eso sería en principio lo que habría que comentar en este caso, ¿vale? Bueno, pues este fue lo que se nos quedó pendiente el otro día. Vale, pues empezamos con el 3.